Bienvenidos una vez más. Gracias por estar en esta, hora en la cual nosotros vamos a hablar acerca de esos caminos para lograr ser una mejor versión de nosotros mismos en este Entérate. Como siempre, quiero saludar al equipo de frecuenciaglobal.com. En la dirección general se encuentra el doctor José Manuel Rizo, Christopher García en el control técnico, en la edición y el montaje. Como siempre, quien está frente al micrófono, Darwin Serpa. Para mí es un placer acompañarles y por supuesto les invito para que me sigan en las redes sociales @Darwin Serpa y también le den a la campanita para suscribirse en el canal de YouTube, canal Bien Enterado, en donde semanalmente tenemos invitados y personalidades quienes nos dan esa mirada, ese análisis, esa reflexión, por supuesto, para lograr ser una mejor versión de cada uno de nosotros, que es el objetivo principal de este espacio. Esta semana, pues quiero agradecer la asistencia en nuestro Entérate a una venezolana que está haciendo un gran trabajo con motivo, pues, de toda la comunidad Parkinson en Venezuela. Y como en el mes de abril se lleva a cabo el Día Mundial de Parkinson, bueno, la tenemos acá y es un gusto para mí, nuevamente, cada vez que hablo con ella en los medios de comunicación, hablar no solamente de terapia de lenguaje, sino también en esta oportunidad de terapia para el Parkinson. Le doy la bienvenida a Marta Suárez Torres. Ella es terapista de lenguaje, especialista en Parkinson y embajador líder de la Davis Finis Foundation for Parkinson. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Dario, a ti. Como siempre, un placer conversar contigo y compartir contigo. Bueno, para mí es un placer, Marta, porque, bueno, fíjate que son varias las actividades, noticias que se mezclan, ¿no?, en los medios de comunicación a propósito del Día Mundial del Parkinson. Y qué bueno tenerte en este espacio porque cuando hablamos también de bienestar, salud mental y todo lo que tiene que ver con esta parte, pues, del desarrollo humano, es importante además incluir este tema, sobre todo porque hay una comunidad bastante grande, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y por supuesto a nivel mundial, pero ahora como embajador líder tendrás, digamos, más información. Primero, cuéntame un poco de qué va este título de embajador líder. Bueno, es un título que de hecho está en revisión porque como que no es una traducción literal del inglés y no cuadra mucho y no gusta mucho. Realmente, embajador líder que en la Davis Finney Foundation quiere decir ser un compañero de Parkinson, ser una persona que va a guiar, que va a acompañar, que va a validar, que va a estar ahí para escuchar a sea una persona con Parkinson o sea un familiar de una persona con Parkinson que necesite ser escuchado o que necesite ser asesorado en cualquiera de las áreas. Esa es la figura del embajador líder, hacer ese compañero de Parkinson, buscar que cada persona con Parkinson, uno de los eslogans de hecho de la Davis Finney es vivir bien hoy. Estar en este momento, todos aquellos que tengan esta condición y bueno, que afecta a todo el sistema, porque esta característica de esta condición es eso, no afecta nada más a la persona, afecta a todo a su sistema familiar, laboral, social, en fin, todo. Y busca también destacar, como resaltar que cada victoria cuenta. Es otro de los grandes eslogans de la Davis Finney y eso se refiere a eso. Bueno, ¿cuál es mi momento victorioso con Parkinson? Entonces, tú escuchas historias desde, por ejemplo, una persona con Parkinson que se lanzó por parapente por primera vez en su vida, teniendo Parkinson, y perfecto, lo disfrutó, lo gozó. Y bueno, eso a ti te habla de que a pesar del Parkinson, tú puedes lograr en unos cuantos años de la vida, ¿ok? Porque obviamente si llegamos a las etapas finales de la enfermedad, pues aquello es otra historia. Pero en las primeras partes en donde viene el shock del diagnóstico, esa es otra cosa importante.
que trabajan el acompañamiento de estos compañeros de Parkinson, embajadores líderes, es asesorar y estar con esa persona que por primera vez le dicen tienes Parkinson y que uno lo que escucha es no sé qué hacer, qué es esto, qué hago con esto, me voy a morir, se me acabó la vida. Y bueno, realmente, y gracias a Dios que no es así, no es así. Y esta fundación tiene una gran cantidad de recursos, tanto webinars como recursos en su biblioteca, de cómo orientar, cómo ayudar, qué debo hacer cuando, por ejemplo, voy a una consulta médica. Oye, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer ejercicio, pero ¿cuál ejercicio debo hacer? ¿Cómo debo nutrirme? En fin, tantas cosas. En general es eso. Fíjate que es interesante porque nos hablas sobre todo de esos casos que son excepcionales. Y qué bueno además remarcar, ¿no? Que aquella persona que está con esta enfermedad, que vive, que lucha, bueno, que convive su familia y que transita por este camino bastante difícil, tiene una calidad de vida que la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Porque siempre se enfoca, bueno, en este caso las noticias o lo que tenemos los recursos en los medios de comunicación, pareciera que solamente se enfoca en lo negativo, pero realmente hay otro aspecto, digamos que hay una luz dentro de todo ese camino, ¿no? Ciertamente. De hecho, otra cosa es que yo aquí pertenezco a una asociación civil que se llama Parkinson Caracas, que estamos elaborando todo, bueno, ya está listo, gracias a Dios, toda la celebración del mes. Ujú. Y hay una persona, hija de una persona con Parkinson, miembro de la asociación, comunicadora social, que su fuerte ha sido la recomendación de películas, cine, series, esas cosas. Y ella hizo un escrito de verdad, muy bonito, en donde dice, al final dice, el Parkinson no es el fin de la película. Ujú. Y es cierto, el diagnóstico de Parkinson no es el final de la película, es el inicio de otra película. Y que esa otra película, dependiendo justamente de si tú tienes acceso a, a estas herramientas informativas y de acompañamiento, porque es muy importante cuando te acompaña alguien que ya ha transitado ese Ujú. camino, pues la película puede ser muy distinta a sentirte que estás solo o que estás con alguien que no tiene experiencia con Parkinson. Y ese tema, tú sabes, de los pares, que Ujú. se da en todos los ámbitos, se da, Ujú. da realmente esa luz o ese final de película mucho mejor, en más positivo, con más ilusión por la vida, que hay que mantenerlo. Es verdad, es complejo, pero el Parkinson se está diagnosticando desde hace más de 100 años, ¿ok? Se conocen bastante y cada vez se está conociendo mejor. Y lo importante de este grupo de fundaciones y asociaciones es esa, que generan herramientas para que la persona sepa dónde informarse bien, porque esa es otra cosa. Ujú. Lo que tú dices, hacen énfasis, tú abres Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa, bueno, ya Ujú. está, me fregué, neurodegenerativa progresiva que no se cura, bueno, Ujú. sentencia de muerte. Te iba a Sí, preguntar de eso básicamente también, porque sería bueno recordarle a aquellas personas que están escuchando o viendo este espacio, cuáles son esos aspectos básicos que la gente puede identificar a un paciente, ¿no? Con Parkinson. sí. Y fíjate que hemos conversado mucho y muchas personas dicen, cónchale, yo pasé como por 3, 4, 7 doctores antes de que me dijeran que era Parkinson, antes de que dieran con el diagnóstico, o haciendo después la reflexión, esa visión hacia atrás de la vida, se dan cuenta que han tenido con los primeros síntomas, han tenido 5, 6, 10 años Wow. y no se percataban porque en el Parkinson sucede eso. Es una enfermedad que cuando se hace visible, es decir, la rigidez o el temblor o la inestabilidad postural, que son como que lo clásico que dicen tiene Parkinson, viene lo que se llama los signos invisibles, que son los síntomas no motores del Parkinson, que de hecho hace 20 años se decían que eran los predictores de la enfermedad, o más de 20 años, y actualmente
pues no son los predictores de la enfermedad, son síntomas no motores que se manifiestan mucho antes de esa parte motora gruesa, que son la depresión, problemas gastrointestinales, más que todo estreñimientos, que son problemas del sueño, trastornos del sueño, que son, por ejemplo, otros, ya no son síntomas no motores, sino síntomas que la gente dice, oye, sí, yo empecé, a mí me acuerdo demasiado cuando se afirmaban los cheques que ya no se firman, que se hacían los cheques, ya no hay cheques, que los pacientes me comentaban que a ellos les empezaron a rebotar los cheques por fallas en la firma, porque esa es otra característica del Parkinson, la micrografía. Empiezan a escribir cada vez más chiquitico y como todo junto, todo pegado. ¿Ok? Entonces, claro, la firma pues le salía mal, no se entendía y le rebotaban los cheques y eso empezó a pasar sin tener el diagnóstico de Parkinson. Entonces, hay varias cosas. Está el tema de la voz, que la voz se vuelve como un poquito débil, como un poquito lo que se llama hipofónica, como un poquito plana, sin esas emociones. Está la parte de la expresión facial, es decir, es lo que se llama en nuestro ámbito una sintomatología florida de muchos cuadros. No es nada más lo motor, sino también es la comunicación, es lo cognitivo, pero lo cognitivo no se manifiesta en primeras etapas. Eso hasta ahora hay detallitos que no es que desde el momento de, pero es así como tú dices, pues entonces es decir, bueno, estar un poco pendientes cuando observen esas cosas. Entonces la gente, ¿dónde iba? Bueno, y fui al fisioterapista porque estaba caminando raro. No. Fui al del corazón, al cardiólogo, porque mira, sentía como una falla total que hacen al reumatólogo porque tienen dolores articulares. Y resulta que bueno, al final, cuando van al neurólogo, el neurólogo especialista en trastorno del movimiento era un Parkinson. Ahora, fíjate qué interesante que hables de todo esto, porque a veces hay mucha desinformación y sobre todo, bueno, tú dices que, bueno, y sabemos, ¿no? Que hay un ecosistema alrededor del paciente que se ve afectado. Este trabajo, este título o bueno, esta certificación que acabas de obtener y que en Venezuela no sé cómo está el movimiento en cuanto a este tipo de trabajo que tú vienes realizando, pero sé que tú originalmente te has dedicado al trabajo de terapia de voz, ¿verdad? Que es uno de los grandes reconocimientos que tú tienes a nivel profesional. También has trabajado en la elaboración de un libro, una investigación, tengo entendido, también en esta área. Esta certificación se une a un trabajo de acompañamiento y, bueno, lo que venimos hablando, que es muy importante para que el paciente se sienta bien, es decir, que es como para apoyar ese estado emocional, esa salud mental, que ese paciente la tenga bien sólida y pueda tener esa calidad de vida mucho mejor con esa expectativa de vida ante todo esto que me has comentado y que el miedo, me imagino siempre va a estar presente, pero al menos que no sea lo que paralice al paciente cuando no se tiene información, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y por eso es que es tan importante este tipo de encuentros en donde se difunda, pues, que tengo el diagnóstico y durante muchos años, lo que se llama la luna de miel, que son los primeros años del Parkinson, pueden ser, varía mucho, pero pueden ser 10, 12, 15, después todavía no es que se acaba la luna de miel, pero bueno, todavía hay gente que puede seguir trabajando hasta, bueno, es que pueden hacer, como tú y como yo, cualquier actividad que deseen con ciertas adaptaciones, es verdad, pero las pueden hacer. Entonces, tú acabas de mencionar algo también que me lleva, que tú lo mencionaste, pero yo no, y es el tema de ese ecosistema familiar. En este trabajo de esta fundación, ellos también presentan y prestan muchísima atención a lo que ellos llaman aliados en el bienestar, cuidadores, aliados en el bienestar, porque bueno, hay una discusión del tema que a mí no me gusta la palabra cuidador, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es esa persona, ese acompañante significativo que a veces es el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, porque bueno, hay Parkinson's de inicio temprano o de inicio incluso juvenil, en donde
también la Davis Finney presta mucha atención y da una voz muy importante a ese aliado en el bienestar, porque esto es un equipo, como conversamos, pues, o sea, toda familia es un equipo, toda familia normal es un equipo. Normal quiere decir en salud. Y en este caso, en enfermedad y más este tipo de condición, ese equipo tiene que ser cada vez más sólido, un equipo comprensivo, un equipo, vuelvo a destacar, bien informado, porque todavía Darwin, a mí me da, verdad que me da mucha pena y yo decía, pero ¿cómo es posible que todavía esto pase? Que te lleguen personas que te comentan casos de unos pacientes y dice, pero ¿por qué está tan mal? Pero no entiendo. Pero, o el cuidador muy agobiado, ese compañero muy agobiado, dice, pero a ver, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando para que tenemos grupos familiares muy exitosos en el sentido de cómo van sobrellevando este camino y otros que no? Y muchas veces es por falta de información. No digo que sea lo único, ¿ok? Hay un tema muy importante, que es el tema económico. Porque ¿cómo te compras las medicinas? Aquí, yo no voy a hablar del resto del mundo, pero aquí las medicinas que te está dando el gobierno es una sola. Y las personas con Parkinson necesitan no una, necesitan en el camino, van a veces necesitando esquemas farmacológicos más complejos. Si tú no tienes el acceso a tu medicina, se hace más difícil. Se hace más difícil el que tú puedas sobrellevar todo. Ahora, fíjate eso de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre todo el apoyo emocional, no solamente a los familiares, que ya al tener a alguien así con esas características, con esa formación, puede brindarle seguramente un panorama mucho más alentador y sobre todo más esperanzador, a bajar esos niveles de estrés, me imagino, porque también, bueno, al diagnosticarse, me imagino, o al tratar al paciente, esos niveles a veces pueden estar desbordados. Pero Sí, creo que también es importante, tú lo acabas de mencionar, al trabajador, aquel profesional que se dedica a esta área también tiene unos niveles de estrés a los cuales se somete, ¿verdad? Al tratar al paciente, al tener los recursos, al tener la información, cómo manejarla. Quiere decir de alguna forma que este trabajo que tú estás haciendo sirve para ayudar a otras personas, inclusive a los médicos, que, bueno, tienen una función indispensable y fundamental en todo este recorrido, pero que es un equipo multidisciplinario, ¿no? Para, a final de cuentas, es brindarle mejor calidad de vida al paciente. sí. Y tú acabas de decir algo importantísimo que es el tema del equipo. El equipo, actualmente se hablan de los equipos inter y transdisciplinarios en donde todos tenemos que opinar y tenemos que tener el mismo acceso a la información de nuestro paciente. Y eso es vital. Cuando yo puedo tomar el teléfono, porque si no me puedo reunir porque no estoy en el mismo lugar, que sería lo ideal, como son los centros de excelencia de Parkinson en Estados Unidos y en otros países, que yo no tengo aquí mismo al neurólogo o al nutricionista o al que yo, mira, tengo una duda con el paciente así, pero tengo entonces la facilidad de poder llamar a ese profesional de la salud y que yo sé que me va a responder y me va a decir, sí, mira, Marta, está pasando esto con tu paciente. Bueno, ese es otro de los trabajos de esta fundación. Visibilizar, hacer un llamado de atención a que lo más importante es el paciente y su familia. Y que si estamos en esto, lo tenemos que hacer de la mejor manera posible. Además de una manera muy empática y compasiva, porque si no, oye, puedes generar un malestar muy grande en el paciente, un mayor estresor, en vez de calmarlo y decirle, vamos juntos en este camino, no te preocupes, no es fácil, pero aquí estamos. Ese es otro trabajo importante de esta fundación. Tú como especialista en esta materia, ¿cuáles han sido los avances en este aspecto? Hablemos de Latinoamérica y bueno, me imagino que como investigadora también, todo lo que se está realizando a nivel mundial, ¿qué le faltaría, por ejemplo, a, a esos países en donde
este tema todavía sigue siendo cuesta arriba y además muy difícil, ¿no? No solamente para el paciente, sino para la familia, inclusive para políticas públicas, ¿no? Del Sí. Estado y que eso sea visto como una prioridad. Sí. Básicamente, lo ideal sería políticas públicas, que cada país tuviera sus políticas públicas para, así como las tienen, por ejemplo, con el paciente oncológico. Ujú. ¿Ok? Tienen políticas públicas que arropan a esa familia, a ese paciente y lo ayudan con todo. En el Parkinson, básicamente hay unas aristas. Uno, el acceso a la medicación. ¿Ok? Con respecto al acceso a la medicación, en el Parkinson se investiga muchísimo. Entonces, medicinas para atender el Parkinson de primera, segunda, tercera, cuarta línea, las hay, la que quieras. El acceso ahora, bueno, por la globalización, yo puedo traer mis medicinas, si tengo el dinero, de donde sea, me traigo mi medicina. Pero hay medicaciones de todo tipo para el Parkinson, muy buenas, que son esas, lo que llaman las terapias de primera línea. Las terapias de segunda línea, que son ya las cirugías, que es la cirugía del implante cerebral profundo, que aquí en el país las hacían, pero ya no las hacen. Pero las hacen en muchos países de Latinoamérica, ¿ok? Porque es una cirugía que es bastante antigua, que tiene como, no sé, 40 años haciéndola. Esa sí es más reciente, el que llaman IFU, en inglés HIFU, que es el ultrasonido de alta intensidad. Están los que se llaman las bombas de infusión, que son como ¿Y en qué impacta esto en el paciente, por ejemplo? Por ejemplo, hay un momento en que ya la persona no responde a la medicación, a la Ok. farmacología. Y recuerda que es una enfermedad degenerativa, o sea, va avanzando en el tiempo más lento, menos lento, pero en algún momento ella va avanzando. ¿Cómo sabe uno que va avanzando? Porque hay escalas. Tan sencillo como eso. Hay escalas que te dicen, estás en estadio 1, 2, 3, tienes tantos puntos y ya está. Cuando ya no hay respuesta a la farmacología y vienen esas complicaciones, se opta a esas segundas terapias, por eso se llaman terapias de segunda línea. En unos pacientes son candidatos al implante, otros no son candidatos al implante. Unos son candidatos, por ejemplo, este ultrasonido de alta intensidad, son candidatos los Parkinson de temblor, no los Parkinson rígidos. Entonces, hay muchas, es un mundo con muchas especificaciones, ¿no? Y lo otro que hay es lo que se llaman lo que dije, las terapias de infusión, las bombas D, o tal medicamento, que son, el principio es el diabético, que le ponen la bombita y que la insulina va Okay. transcutáneamente. Es lo mismo, pero para Parkinson y de otras maneras, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas alternativas, pero lo que ahorita a Marta, me llama muchísimo, poderosamente la atención, es que lo único que hasta los momentos se sabe que enlentece la progresión de la enfermedad es la actividad física. No son, las pastillas son manejan el síntoma. Las pastillas es para calmar el temblor o mejorar la rigidez, es para eso. Las pastillas no curan la enfermedad, la pastilla trata el malestar de cada quien, el síntoma de cada quien. Pues resulta que la actividad física, desde hace un tiempo ya, desde hace 3, 4 años se viene escuchando, la actividad física enlentece la progresión. Por supuesto, una actividad física diaria. No es que hice ejercicio una vez a la semana. Y eso tiene todos unos parámetros muy bien establecidos, unas guías de buenas prácticas que te dice cuánto tiempo, cuáles son los dominios que se deben trabajar, o sea, la receta. Pero resulta que ahora no solamente la actividad física tipo HIIT, el High Intensity Training o el High Intensity Interval Training, ese que está de moda, muy de moda desde más o menos de pandemia, fue que, bueno, yo lo conocí de pandemia, a lo mejor tiene tiempo. Particularmente esa, revierte la sintomatología. Imagínate. Te iba a preguntar precisamente acerca de la terapia como especialista en esta área, porque no solamente tratas el tema de la voz, hablamos de un sistema holístico e integral para que el paciente esté bien, ¿no? Ya me Sí, hablaste de una que es fundamental, este tema del deporte o de la actividad física,
Pero tú me hablabas al principio que hay gente que se dedica a, bueno, lanzarse en parapente, manejan. Aparte de estas actividades extremas que le demuestran a la gente que sí es posible llevar una vida normal. Imagínate, paciente con Parkinson, que se lance en parapente, yo creo que es algo que ni la persona con todas sus capacidades lo puede hacer, porque la gente tiene miedo, ¿sabes? Ese tipo de limitaciones mentales. Y hay gente que se atreve a hacerlo. Entonces, háblame un poco de la terapia y tú como especialista en esta área. De la terapia, la de lenguaje. O la terapia en general para el O en paciente. general, fíjate, en Ujú. general, una persona con Parkinson debería recibir terapia física, terapia de lenguaje o fonoaudiología o logopedia. Nuestro nombre varía de acuerdo a la región, al país. Ujú. Debería recibir terapia ocupacional y debería incorporarse también en cultivar lo que es la creatividad. O sea, es lo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva resulta que es un concepto, es como nuestra alacena. ¿Te acuerdas de las alacenas de nuestras Ujú. abuelitas? Que estaba la alacena ahí guardada con todos los ingredientes por si acaso. Bueno, la reserva cognitiva es como esa alacena que tenemos en nuestro cerebro, que está conformada por, ciertamente, coeficiente intelectual, pero eso no lo es todo y es lo menos importante, sino también por el cultivar todas esas áreas. Si yo, por ejemplo, manejo más de un idioma, si yo, por ejemplo, además hago ejercicio, pero además sé tocar un instrumento o soy artista, o sea, cultivar, por eso me lo recuerdas, por tu término, holísticamente, o sea, somos Ujú. todo un ser. Sabemos actualmente que las personas que nos dediquemos a una sola cosa, eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Tenemos que cultivar Mm. todas las áreas de ese desarrollo humano y del bienestar también. O sea, sabemos, estamos viendo, después, sobre todo después de la pandemia, yo creo que eso hubo un despertar muy importante, que hay que bajarle dos. No podemos seguir viviendo en el frenesí con el que veníamos viviendo, porque eso no nos trae salud, no nos trae bienestar, no nos trae paz mental, no nos trae nada de eso, nos trae más bien enfermedades. Entonces, ¿qué se recomienda esto? Como te digo, ok, la actividad física, la terapia de lenguaje para la parte de alimentación, para la parte de la voz, para la parte de la expresión, para la parte de la escritura. La terapia ocupacional es más para lo que es las actividades de la vida diaria, o sea, ponerme como los broches para escribir, cómo cojo los instrumentos, o sea, mucho trabajo de eso. Y siempre, bueno, bailar, Mm. el boxeo para Parkinson es fabuloso. El baile, hay muchos programas. Hay uno pionero en Estados Unidos que se llama, bueno, ya es mundial, se certifica la persona y lo puede ejercer en cualquier parte, que se llama Dance for PD, por ejemplo. Está el neuroboxing, está el rocksteady boxing, está tangoterapia para Parkinson. Eh, bueno, las actividades son las actividades que cualquier persona realmente quiere hacer, solo que se adaptan para Parkinson. Fíjate que acabas de hablar del boxeo, pero hay un personaje emblemático que, bueno, fue diagnosticado, ¿no? Con esta enfermedad. Sí, ya murió Muhammad Ali. Ajá, pero fíjate tú, qué irónico. Sí, claro. De hecho, por eso es que sale la Fundación Muhammad Ali Parkinson Center. Claro, en el caso de él, la teoría es que, bueno, recibió demasiados golpes en la cabeza. O sea, trauma, Parkinson. Tan el extremo no, tampoco. ¿Verdad? Exacto, ¿no? El boxeo para Parkinson, por favor, es un boxeo sin contacto. Exacto. Un Es un poquito de boxeo. humor dentro de toda la cosa seria, ¿no? Sí, Acá, por exactamente. supuesto, para quien esté viendo el programa y escuchando también. Por si acaso, pues por si acaso, no nos vamos a caer a golpes en la parte del movimiento. Y te voy a decir que yo tuve la oportunidad de probar unas clases de boxeo así, Mm. pues no, es Ujú. demasiado interesante y demasiado bueno. Muy, muy, muy bueno. Mira, el ping pong para Parkinson, eh, el yoga, el Mm. tai chi y el yoga tienen muchísimos estudios, o sea, evidencia científica de los beneficios que aportan en el Parkinson, ¿ok? Y son como que de los primeros, los más antiguos, así que uno siempre escuchó tai chi, Ujú. ¿ok? Entonces, Fíjate hay, que
hay personajes, figuras icónicas del mundo del entretenimiento y habrá en otras áreas, por supuesto, pero Michael J. Fox, que fue diagnosticado muy joven. En Venezuela, por ejemplo, el caso de Gilberto Correa. Este tipo de apariciones públicas ayuda, en cierta manera, que la gente que está atravesando por esta situación también se pueda sentir identificada y que vean ellos bueno, que es posible, ¿no? Salir adelante. Motivado, sí, claro. Cuando tú Ujú, ves a una figura tan pública como cualquiera de estas personas que mencionaste, que son capaces de salir de, en el caso de Michael J. Fox, hasta hacer un documental donde se le ve el deterioro porque se le nota y tú dices, mira, o sea, hay que seguir, o ujú. sea, es inspirador cuando tú observas todas esas cosas y lo que en particular él logró, pues él, cómo él orientó toda esa terrible noticia y bueno, por todo lo que pasó, horrible. Yo de verdad me enteré viendo la película, pues que Ujú. hasta cayó en el alcohol. Eso yo no lo sabía. Y Imagínate me tú. quedé de verdad que cuando viendo el documental, yo dije, ¡ah! Dios santo, qué terrible. Ujú. Pero bueno, en algún momento de su vida le cae la locha y bueno, reorienta todos sus esfuerzos y todo ese Sí, su equipaje que él energía. traía a decir, bueno, Ujú. vámonos con una fundación que hoy día es una de las fundaciones que más dinero recauda en el mundo para investigación. Así es. Yo quisiera redondear esta parte ya para ir concluyendo este encuentro tan maravilloso contigo, que tu pasión obviamente se ve incrementada por tu preparación constante, porque estás involucrada en este movimiento y porque nada te detiene, que eso me interesa y me llama la atención enormemente. Pero tú también tienes tu historia personal y me atrevo a mencionarla aquí con toda la confianza, porque bueno, nos conocemos. Marta ha sido, yo siempre le doy ese reconocimiento porque fue la persona que me ayudó a hablar mucho mejor después de muchos años con vicios y después de una operación en Donasal. Fue mi instructora, mi terapeuta por más de un año. Pero Marta también tiene ese amor hacia este trabajo. ¿Por qué? Sí. Bueno, a mí, yo empiezo en el año 2000 a trabajar con personas con Parkinson por una cosa de una amiga que se especializó, se vino, pero entonces se fue y no tenía con quién dejar a los pacientes. Y entonces me dice, tú puedes hacerlo. Yo no tengo ni idea de cómo trabajar Parkinson. No, tú sí sabes, solo que no sabes que sabes hacerlo. Ujú. Me voy con ella y, bueno, vos sí, yo trabajo, bueno, articulación, sí, yo soy buena en articulación también. Bueno, y dije, bueno, ok, vamos a echarle pichón. Por supuesto, esa Marta, después, 24 años después, Ujú. bueno, de verdad que fui bien arriesgada a trabajar con ellos, pero bueno, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y después sucede que, o sea, ya a mí yo tenía 14 años trabajando con personas con Parkinson y en el 2014 conozco a una persona con Parkinson que viene a mi consulta. Eso no Mm. se hace. Y bueno, hoy día tenemos ya 10 años juntos. Alejandro y yo nos casamos. Es una persona con Parkinson de inicio temprano. Actualmente tiene 27 años con el diagnóstico. Y como te comentaba, Darwin ha sido muy exitoso porque él todavía hoy día maneja su carro, maneja carretera. Él no es el cuento del que se lanzó en parapente, pero sí también nos Ujú. lanzamos en parapente los dos por primera vez en nuestra vida hace como 4 años. Imagínate. Sí, sí, lo volveríamos a hacer. Maneja carreteras, o sea, no solo acompañado, por supuesto. O Ujú. sea, todavía él es autónomo, independiente en muchísimas cosas después de, de tantos años con la enfermedad. Y claro que él se convirtió como en mi postdoctorado, doctorado, o sea, todo lo que yo había aprendido durante 14 años me tocó ahora en primer lugar y a mí me daba como en momentos me daba así como risa, yo tanto que le decía al paciente tal y tal y tal y tal cosa, y al cuidador le decía tal y tal y Ujú. tal cosa, y ahora yo Ujú. tengo que decirme y poner a prueba si todo lo que yo sugería era sensato o era una locura lo que yo estaba pidiendo. Porque bueno, es muy distinto, ¿sabes? Es muy distinto cuando estás afuera que cuando estás adentro.
Gracias a Ujú. Dios que ha sido todo de verdad un buen camino, un camino de ahora mucho más aprendizaje y, por supuesto, inspirador. Y a mí no me gusta presentarme como que, mire, yo soy Marta, mi esposo tiene Parkinson, porque no, Claro, claro. ¿sabes? Pero sí te puedo decir que, claro, en algún momento se entera la persona, mi paciente, el que sea, se entera de que tengo a mi esposo con Parkinson, y eso como que, bueno, o sea, hace que la adherencia al tratamiento, que la relación sea Era mucho más, distinta. muy distinta y mucho Más empática, ¿no? más empática y claro, y mucho más de tú a tú. Bueno, tú me conoces como terapista y sabes que yo no soy Ujú. nada, soy muy, Exacto. muy amigable, Cercana. Eres muy muy, cercana, claro. muy cercana con todos mis pacientes, pero bueno, cuando en algún momento se enteran de eso, más bien dicen, con razón, tú nos entiendes muy bien. Ah, bueno. Marta, ¿qué mensaje le quisieras dar a todas las personas que están, pues, conectadas con este espacio? Y no solamente a propósito de la celebración de este Día Mundial del Parkinson, sino que a diario conviven, sea paciente, familia, profesional de la salud, gente que como tú está llevando un mensaje de esperanza y sobre todo de acompañamiento para que ese bienestar emocional contribuya no solamente a ese aspecto en lo mental, sino también en lo integral, en lo físico, en la convivencia, en el día a día. Sí, estar bien informados, buscar las fuentes más serias, que las hay, como te estoy diciendo, las hay en español, las hay para aquel que no sepa inglés. Hay muchas asociaciones que están haciendo un excelente trabajo de divulgación de material, de información, y entender que es prioritario, al menos así me ha funcionado a mí y a Alejandro, a nosotros, como marido y mujer, pues, Ujú. que hay que, mientras tú más conozcas la condición, tú más la vas a entender y vas a entender y no lo vas a estar regañando a cada rato. Pues entonces vienen que ponte derecho, que siéntate, que mira que la saliva, mira que no te, tú más entiendes la Mm. situación. Y también promover y acompañar a que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Vuelvo y repito porque me encantó la frase de Gaba. El Parkinson no es el final de la película y puede ser más bien el inicio de otra película que la mayoría de mis pacientes, Darwin, te digo que me han dicho algo en común. Me dice, a mí el Parkinson me hizo mejor persona. Imagínate. Sí, de verdad que te lo digo y me conmueve porque, porque lo que hablábamos, pues, bueno, llegó el Parkinson llegó para movilizar algo muy emocional, muy espiritual, y bueno, aprovechar y ya que sienten ese impulso, pues buscar esa paz, esa serenidad, esa salud mental, que a donde vayamos sabemos que todos, por todos lados nos están diciendo que para envejecer sanos, felices, activos, tanto física como mentalmente, debemos cumplir con un estilo de vida basado en la tríada de alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo eso adaptado a sexo, edad, contextura, hábitos, cultura, a una cantidad de cosas, ¿no? No es que yo me voy a poner a hacer no sé qué deporte que me voy a lesionar, no, eso no Ujú. es. Pero, como yo te decía, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que es importante esas tres cosas, pero además también la espiritualidad, porque sin eso la vida pierde un poco el sentido y no está completo el tema de esa salud mental que al final es el mayor poder que Así tenemos. es. Marta, quisiera que por favor recuerdes cómo se pueden contactar contigo, cómo pueden lograr hacer ese encuentro, bien sea presencial o vía online, para que, bueno, orientes a todas las personas que necesiten o también requieran, pues, de ese acompañamiento o de esa orientación en terapia contigo.
Sí. Bueno, por un lado, invitarlos a que todo el que quiera ser embajador líder de la Davis Finney Foundation pueden buscar en la página de la Davis Finney Foundation en español, embajador líder, y pueden aplicar. Está abierto a todo el mundo, no tienen por qué tener Parkinson, ni ser cuidador de Parkinson, ni ser especialista en Parkinson. Uno ingresa, hace un cuestionario y le dicen sí, no. Es la experiencia, de verdad que es una experiencia que nutre muchísimo. Por un lado eso, y por otro lado, Darwin, discúlpame, pero voy a aprovechar también tu espacio para promocionar lo de la celebración Claro. del Día Mundial del Parkinson aquí en Caracas. La Asociación Civil Parkinson Caracas, como les dije, tiene las actividades listas. Mañana comienza tangoterapia. El 11 de abril, que es el Día Mundial del Parkinson, se tiene un conversatorio con un neurólogo, con una nutricionista clínico, con gente de farmacología para hablar de algo interesantísimo como es interacción fármacos, alimentos. La nutricionista va a hacer una charla lindísima de los efectos de una dieta antiinflamatoria en Parkinson. Se va a hablar también de todas estas actividades de movimiento para Parkinson, de deglución. Bueno, es un conversatorio más o menos corto, dando visibilidad a todo esto. Y después siguen otras actividades, entre ellas un cineforo, biodanza y, por supuesto, un sancocho. Eso sí, para miembros de la asociación. Lo que Para que levante el ánimo en el grupo. Sí, al final el cierre va a ser eso, un compartir. ¿Dónde va a ser el espacio? El conversatorio para todo público es el conversatorio en el Salón Zafiro del Hotel Eurobuilding a las 10 de la mañana, y el cineforo va a ser en los espacios del Centro Comercial Líder. Se llama Cine Ávila. Cine Ávila es en la terraza del Centro Comercial Líder. ¿Y la película? La película va a ser Steel, de la de Michael J. Fox. Ok. Esa va a ser la película. ¿Ok? Esas son las actividades abiertas a todo público, porque lo que se quiere, Darwin, es esto que tú estás haciendo, que todo el mundo, no tengo por qué tener Parkinson, porque en algún momento yo voy a mirar a alguien y voy a decir, oye, esa persona, ¿será que tiene Parkinson? Y que nos sensibilicemos y también como comunidad, seamos una comunidad, como es otro de los principios de la Davis Finney, formar comunidades saludables de Parkinson. Eso es todo un entorno en donde yo sé en mi comunidad qué personas tienen Parkinson y facilitar esa comunidad desde la parte de movilidad hasta la parte de apoyos, y que esa persona se sienta acogida y no aislada en una comunidad. Entonces, esa es la invitación en todo el mundo. Como dijiste, Darwin, el mes arrancó ayer. Bueno, cantidad de actividades en todo el mundo, todas las organizaciones, todas las asociaciones. Así que no están solos, no están solos. Y recuérdame tu cuenta de Instagram, ¿dónde te pueden ubicar? Mi cuenta en Instagram es Terapia Piso Parkinson. Es la única cuenta por donde manejo esa área. Marta, yo te quiero agradecer este contacto, como siempre, cada vez que hablamos, bien sea de terapia de voz, bien sea de estos temas, ¿no? Que se tratan precisamente para sensibilizar al público y también para recordar que no solamente se trata de noticias negativas, ¿no? De que es obviamente algo fatal cuando se hablan de este tipo de condiciones, enfermedades, patologías y todo lo que conlleva a que el paciente atraviese este camino que, bueno, me imagino tiene sus obstáculos, pero también existe aquel que lo acompaña, bien sea la familia o gente como tú, que bueno, yo agradezco y te felicito enormemente por ese compromiso de vida que tú tienes, no solamente como excelente profesional de la voz, sino también con esta, bueno, manera de entregar tu servicio a la humanidad a través ahora de esta certificación como embajador líder de la Davis Finney Foundation for Parkinson para Latinoamérica, Venezuela y todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Marta. A ti, Darwin, un gran abrazo.
Bueno, yo quiero agradecer también a todos aquellos quienes se han conectado a través de frecuenciaglobal.com y también en mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado, que les invito para que se suscriban, para que conozcan esos temas en donde hablamos acerca de bienestar emocional, desarrollo humano, crecimiento personal, salud mental, y también en donde hablamos con autores, profesionales, especialistas, así como Marta, quienes tienen un mensaje bastante certero para todos ustedes, para todos nosotros, porque al final lo que queremos es ser una mejor versión cada día. Así que quiero agradecer al equipo de frecuenciaglobal.com en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo en el control técnico, Christopher García en la edición y el montaje. Yo soy Darwin Serpa y así me pueden encontrar en las redes sociales para mantener ese contacto permanente. Por lo pronto me despido y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.